Bien, chicos, vamos a empezar entonces hoy día. A ver, el curso de Historia Universal. Nosotros estamos dentro de lo que es la Edad Media. Muy bien. La sesión anterior habíamos iniciado este tema de la Edad Media. Vimos las invasiones bárbaras, el Imperio Bizantino. Vimos también el Imperio Carolingio, los árabes. Perfecto. Vimos entonces todo eso al respecto. Muy bien, entonces claro que sí. Y ahora vamos a ver lo que continúa. Vamos a ver la Alta Edad Media. Esto vendría a ser la Alta Edad Media. Muy bien. Entonces vamos a ver unos, no sé, creo que son 2 o 3 temas, pero lo vamos a desarrollar. Siempre, chicos, felicitándoles por el esfuerzo que ustedes están haciendo, por estudiar, por salir adelante, por aprender. Eso es algo que siempre debe ser valorado. Muy bien, eso es algo que siempre debe estar subrayado, ¿no? La intención de ustedes de querer salir adelante. Así es. Claro. Y obviamente doy las buenas tardes, claro que sí, en especial a la gente que saluda acá en el chat. Muy bien, claro que sí. Acá ha saludado Aarón, buenas tardes. Paolo, buenas tardes. Eduardo, Justin, Carla, buenas tardes. Muy bien, saludado en el chat. Y entonces vamos a empezar la sesión. David, ahí está David. David Sandoval, claro. Buenas tardes, David. Por supuesto. Claro que sí. Ahora, ya que vamos a empezar la sesión, siempre un consejo nada más, no lo tomen a mal. Apagamos los celulares, ponemos los celulares a un lado, en un cajón, en otra habitación, os damos los celulares a otra persona. ¿Para qué? Para no distraernos, para evitar los distractores y concentrarnos en tratar de aprender lo mejor que podamos de lo que es el curso de Historia Universal en este caso, ¿sí? A menos que utilicemos el celular como soporte de la clase, ¿no? Si es así, ni modo, pues tenemos que utilizarlo. Pero si no, lo ideal es mejor apartar. Termina la clase, ya uno ve a ver qué ha publicado la gente, ¿no? Claro que sí, pero entonces de esa manera. Muy bien, vamos a empezar entonces con el temita de la Edad Media, por supuesto. Así es. Claro que sí. Entonces vamos a ver. Mira, tenemos el tema del feudalismo. Perfecto, ahí está. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué tal? El feudalismo, vamos a empezar con este tema. El feudalismo es un sistema político, económico, muy característico de la Edad Media de Europa, ¿no? Del medioevo, como también se le llama. Así también se le llama la Edad Media, medioevo. Y de la Alta Edad Media, ¿no? Como te dije, ahorita estamos entrando a la Alta Edad Media, el feudalismo, las cruzadas, ¿no? Así es. Y el feudalismo es un sistema político, económico, social, basado en la propiedad territorial. Los señores feudales, ¿no? Así se les llamaba, ¿no? Los señores feudales eran dueños de grandes propiedades, de grandes extensiones de terrenos. No había, o en tal caso nadie podía ejercer control sobre estos señores feudales. Ellos hacían y deshacían en sus tierras, ¿ya? Tendían a ser abusivos, eran belicosos, guerreros, los señores feudales. Se les llamaba así porque eran dueños de los feudos, ¿no? Así se le llamaba a esas grandes propiedades territoriales, feudos, ¿no? Y los dueños, señores feudales, pues. Repito, no había forma de controlarlos, ¿no?
Entonces era un desorden prácticamente, ¿no? Con un montón de señores feudales que gobernaban sus propiedades como les da la gana, peleándose entre ellos. Era un desorden Europa, pero eso era el feudalismo. Muy bien, ahora, ¿cómo se llegó a esa situación? Vamos a ver entonces una serie de causas, factores internos, factores externos, que crearon las condiciones para que se diera este feudalismo, ¿no? Desde la división del Imperio Carolingio, siglo IX, hasta el siglo XIV es el apogeo del feudalismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué se llegó a esa situación, ¿no? ¿Por qué Europa va a vivir una época de desorden político? Muy bien, prácticamente sin una autoridad suprema que ponga orden no había, en donde cada señor feudal, ¿no?, dueño de sus propiedades, de su feudo respectiva, pues gobernaba como quería, fomentaban guerras, desorden, una inseguridad terrible. Prácticamente el comercio desaparece porque no hay alguien que ponga orden, no hay una autoridad que dé seguridad, no había. Entonces el comercio desaparece. Algunos incluso creen que es una época de atraso. Los señores feudales, a la única institución que respetaban era la Iglesia Católica. Muy bien, así es. Así como los bárbaros, ¿no?, que vimos en la sesión anterior, a los únicos que respetaban eran a los integrantes de la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, y es más, la Iglesia Católica también tenía tierras, también tenía propiedades rurales. Algunos le decían a la Iglesia Católica la señora feudal. Bueno, en fin, ¿no? Pero por lo menos respetaban a la Iglesia Católica. Entonces, vamos un poco a hablar más, definir qué es el feudalismo. Ahí está, ¿ves? Acá está la definición arribita. Sistema político, social, económico basado en la propiedad territorial y en las relaciones de vasallaje y servidumbre. ¿Ya? Ok. Claro, como el señor feudal era la única autoridad, ¿no?, a la cual se podía observar, entonces el señor feudal tenía una serie de relaciones de vasallaje, servidumbre, ¿no?, que vamos a ir viendo. Este régimen predominó en Europa del siglo IX al siglo XIV, claro. Y bueno, acá vemos el castillo donde vivía el señor feudal. Sí, el señor feudal vivía en un castillo de piedra, generalmente en la parte alta de sus tierras, para que desde su castillo vea, ¿no?, tenga un control sobre su propiedad. Esos castillos, vamos a ir viendo que esos castillos muchas veces estaban rodeadas de un foso de agua para evitar ser asaltados. Ya todavía no se utilizaba la pólvora en Europa, todavía no habían cañones, ni arcabuces, ni nada de eso. Entonces, cuando se quería asaltar un castillo, tenía que hacerse con escaleras, ¿no? Y precisamente para evitar esos asaltos con escalera es que se ponía un foso de agua rodeando el castillo y de esa manera hacer más difícil, ¿no?, una posible invasión. Entonces vemos ahí el castillo donde vivía el señor feudal, ¿no? Repito, generalmente en la parte alta de una colina para que pueda observar mejor su propiedad. Francia, y es lo que tenemos a la derecha, Francia fue el país más feudalizado, o en tal caso el país donde hubieron más señores feudales, por supuesto. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver entonces. Aquí está. Aquí tenemos las causas del feudalismo. ¿Por qué se dio el feudalismo? Primero tenemos factores internos. En primer lugar, quizá el más importante, la división y debilitamiento del Imperio Carolingio. Recuerda que la sesión anterior habíamos llegado a hablar de Carlomagno, ¿no? El famoso emperador Carlomagno. Carlomagno trató de darle unidad a Europa. Su imperio carolingio se extendió por gran parte de Europa central, ¿verdad? Y Carlomagno, yo les conté que cuando él derrotaba a sus enemigos, a los sajones, a los lombardos, no solamente ejercía un dominio militar, dejaba que vayan curas para que evangelicen a estos pueblos y de esa manera unir Europa políticamente, pero también a través de una religión, ¿no?, la religión católica. Carlomagno jugaba o
o siempre se acompañaba de la Iglesia Católica en esa idea de darle una unidad a Europa. Pero una pena por Carlomagno, porque cuando él muere, su hijo, Luis el Piadoso, era un muchacho que no tenía carácter, no tenía liderazgo. Luis el Piadoso más parecía un cura que un guerrero. Entonces, tanto es así que los hijos de Luis el Piadoso, es decir, los nietos de Carlomagno, ¿no? Los hijos de Luis el Piadoso se dividen el imperio carolingio, pero al dividir el imperio carolingio lo están debilitando, prácticamente le están asestando un golpe casi definitivo al imperio carolingio. Justamente vemos acá abajito, mira, el Tratado de Verdún, ahí está, en el cual el imperio carolingio es dividido, ¿no? Los hijos de Luis el Piadoso, nietos de Carlomagno, claro. Tenemos, mira, Carlos el Calvo, le tocó esta zona, que hoy es Francia. A Lotario, que vemos acá, le toca la parte central, la Lotaringia, norte de Italia. Y a Luis el Germánico, por acá, le toca lo que hoy es parte de Alemania. Así es. En teoría, Lotario era el emperador, pero estando tan debilitado, estando tan disminuido, en realidad pues no le hacían caso. Entonces se tenía el título y la corona de emperador carolingio, pero en realidad era casi una figura decorativa, ¿no? Entonces se pierde la unidad, o la poca unidad que había. También se debilita el sentido de autoridad, y ahí comienza a aparecer el feudalismo, ¿no? No hay una autoridad central. Y bueno, ¿y de dónde aparecen los señores feudales, no? ¿De dónde aparecen los señores feudales? Justamente cuando el imperio carolingio se debilita, los aristócratas, condes, duques, marqueses, que sobre todo que Carlomagno había designado, había nombrado, esos condes, duques, marqueses, caballeros también, aprovechan, ¿no?, la debilidad del imperio carolingio y la ausencia de una autoridad fuerte, y comienzan a apropiarse de extensos terrenos y a convertirse ellos en señores feudales. Guerreros también, en las diferentes guerras que hubieron, guerreros que también se apropiaban de tierras y se convertían en señores feudales. Entonces así comenzaron a aparecer los señores feudales, de antiguos aristócratas, de antiguos guerreros, y por el debilitamiento del imperio carolingio tras la división, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, del Tratado de Verdún. Y si bien seguía habiendo un emperador, pero una figura casi decorativa, ¿no?, ya no tenía mucha autoridad. Entonces, como un factor interno para que aparezca el feudalismo, la división del imperio carolingio. Luego tenemos acá las leyes capitulares de Meersen y de Kiersey, ¿no? Vamos a ver estas capitulares que de una u otra manera legalizan, consolidan el feudalismo, ¿no? De ahí vamos a mencionar en qué consisten estas capitulares, estas leyes. La costumbre de los francos también. Los francos, porque recuerda que el imperio carolingio tiene como antecedente, ¿no?, el reino franco, y que Carlomagno, antes de ser emperador, fue rey de los francos. Los francos tenían una costumbre, que era dividir las tierras entre sus hijos. Entonces, claro, cada aristócrata, ¿no?, franco tenía 3 hijos, dividía sus tierras entre sus 3 hijos. O sea, ahora había 3 señores feudales. Antes había 1, ahora hay 3. A su vez, cada uno de estos señores feudales dividirá su territorio entre sus hijos, y así en cada nueva generación aparecían más y más señores feudales, y más fragmentado el territorio también, y más dividido y más desordenado. Entonces así era la costumbre de los francos de dividir las tierras entre sus hijos. Eso iba creando en cada generación nuevos señores feudales. Esos son los factores internos, ¿ves? El más importante, la división y debilitamiento del imperio carolingio. Ya está. Y un factor externo fortísimo, la segunda invasión bárbara. La sesión anterior habíamos visto la primera invasión bárbara, ¿no?, de los germanos, visigodos, ostrogodos, en fin, vándalos, ¿no? Bien, pero ahora tenemos la segunda invasión bárbara. Y esta segunda invasión bárbara, 3 pueblos protagonistas, ¿ya? Los vikingos, que vemos acá desde el norte,
los vikingos saqueando, robando. Vamos a hablar de los vikingos. Los sarracenos, que son musulmanes que atacaron la zona del Mediterráneo, y los magiares, que son húngaros, los magiares que atacaron el centro de Europa. Entonces, una segunda oleada bárbara, ¿no? Recuerda que la palabra bárbaro, bueno, significa extranjero, aunque ya para esta época significaba también, ¿no? Hombre salvaje, hombre violento, invasor, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta segunda invasión bárbara, más que de los magiares y más que de los sarracenos, que fueron violentos, de los vikingos. Los vikingos, como vemos, los vikingos salieron de esta zona, ¿no? De lo que es Dinamarca, parte de Suecia, Noruega. Los vikingos eran hombres blancos, altos, ¿no? Las vikingas también eran altas, rubios, un ojo verde, el otro azul, ¿no? Pecosos, ya las vikingas eran hermosas, ¿eh? Grandotas, blancas, piel de durazno, olor a canela, pero eran salvajes. Los vikingos eran salvajes y eran ladrones. Eran ladrones. La palabra vikingo significa robo. La palabra vikingo significa robo. Muy bien, estos sujetos salían a robar, a saquear, y eran en algunas ocasiones muy malvados, ¿eh? Destruían, robaban, mataban, saqueaban, quemaban, violentaban a la gente. Realmente causaban terror, causaban mucho temor, y justamente ese va a ser el efecto que van a provocar en gran parte de Europa. Mucho temor, mucho miedo. Por ahí alguien creo quiere preguntar algo, me parece. Bueno, en tal caso, ustedes saben que pueden preguntar, no hay problema. Entonces, recuerda que los vikingos sí saquearon, pero recuerda que la invasión a España, lo vimos la sesión anterior, lo vimos la sesión anterior, como los visigodos, ¿no? Habían invadido España, y luego los árabes, ¿no? Invadieron España. Ahora, claro, lo que pasa es que muchas veces, digamos, no siempre, ¿no? Pero la mayoría de veces los vikingos iban solo a robar y luego seguían avanzando, robando a otros pueblos, ¿no? No como en la primera invasión bárbara, que en muchos casos los bárbaros iban y se asentaban a vivir, ¿no? Y por eso salieron los reinos germanos, los visigodos, ostrogodos, vándalos. En el caso de los vikingos, ellos solo en algunos lugares se quedaron a vivir, pero generalmente ellos eran ladrones. Es más, cada vez que venía la época de primavera, el estío le decían, la época de primavera, ellos salían a robar. Serían 2-3 meses al año, ya se sabía ya que estos sujetos iban a venir a robar, a saquear, a llevarse las cosas, a las personas, porque traficaban esclavos, muy bien, a destruir todo y luego se largaban. Muy bien. Entonces, los vikingos les dicen también normandos, escandinavos también, en algunos casos de la península escandinava, ¿no? Daneses, también le decían, daneses, muchas veces. Vamos a ver entonces. Justamente, mira, ahí está. En este mapita se observa, ¿no? Mírame, de Dinamarca, Suecia, Noruega, de ahí salieron los vikingos en oleadas. Vuelvo a repetirles que la palabra vikingo significa robar, y tenían unos barcos, estos de acá, unos barcos muy ligeros, que incluso podían adentrarse en los ríos, se llamaban drakars, los drakars, ¿no? Característico siempre por sus velas, así de franjas de colores, y la cabeza de una especie de dragón, ¿no? De animal fantástico, ahí en la parte delantera de sus embarcaciones, los drakars. Y como ves, saquearon gran parte de Europa, y sus saqueos eran, hasta las mujeres vikingas eran salvajes, ¿eh? Eran grandes, hermosas, ¿no? Blanconas, pero eran recontra, ¿cómo diríamos? Como dicen los chiquillos, ¿no? Recontra guachiturras, eran pandilleras y unas tirapiedras, pero terribles, recontra agresivas. Dime, ¿qué pasó? Claro, justamente, mira, si nosotros observamos acá el mapita, cómo salieron a robar, ¿eh?
Vemos que llegaron a Islandia, por acá, mira, ve, acá lo estoy indicando con el cursor, a Groenlandia y finalmente acá. Esta es Norteamérica, la zona de Canadá específicamente. Sí, ellos llegaron a Norteamérica, pero como no encontraron nada que robar, no encontraron nada que asaltar, se regresan a Groenlandia y a Islandia. Porque vuelvo a repetirles que ellos en su mayoría, en su gran mayoría, no iban a colonizar, a ir a vivir, a trabajar la tierra. No, eran rateros, eran ladrones, ¿no? Así como los rateros que van de barrio en barrio a ver qué pueden sacar, algo, y si no, me voy, pues, ¿no? Y ya volveré después. Igualito los vikingos. Entonces los vikingos sí llegaron a América, claro, en el siglo X, ¿no? Ahorita la fecha, ¿no? En el año 1000, mira, a lo que viene a ser Canadá, la península de Labrador, qué sé yo. Estuvieron ahí, no vieron a nadie a quien asaltar, se regresan. Así es. Acá lo vemos a los vikingos, mira, ve acá abajito, así eran los vikingos. Algunos les ponen cascos con cuernos. No tenían cascos con cuernos, no. Estaban así, sus escudos redondos, eran altos, sucios, muy bien, salvajes. Ellos comenzaron sus saqueos, ¿no? Sus asaltos a Europa cuando toman este convento en Lindisfarne, acá. El saqueo a Lindisfarne, que es este convento acá en esta especie de colina, fines del siglo VIII, como vemos, 793. El saqueo a Lindisfarne marca el inicio de lo que algunos llaman la era vikinga, y bueno, nosotros le decimos la segunda invasión bárbara. Muy bien, así es. Los vikingos entraron a este convento, mataron a todos los curas no son guerreros, los masacraron, los mataron y se llevaron todo. Y ahí aprendieron, se dieron cuenta lo fácil que era asaltar conventos, monasterios, iglesias. Esos eran sus lugares favoritos. Y se dieron cuenta que Europa era un sitio completamente, propicio para los robos, ¿no? Comenzó la era vikinga, que es la era de los robos. Entonces así. Y acá tenemos sus creencias, ¿no? Las creencias vikingas. Ellos, por ejemplo, acá están sus dioses. Ellos creían en Odín, el famoso Odín, ¿no? Que era el dios supremo para ellos. Mira, y bueno, acá tenemos que los vikingos tenían su mitología, ¿no? La mitología escandinava. Ellos hablan bastante de gigantes, de enanos, muy bien, claro que sí. Bastante hablan de esos personajes gigantes, enanos, de los elfos, que son habitantes como ángeles en el cielo, parecido, no iguales, pero algo parecido a los elfos. Y digamos la contraparte de los elfos, que son los orcos, que son los habitantes del infierno, ¿no? Hel, ¿no? Como ellos le llaman al infierno, o le llamaban. Es su creencia. Ellos, en el caso de Odín, por ejemplo, lo presentaban tuerto, ¿no? Porque según su mitología, Odín era un poco bruto, un poco ignorante, o bastante, y entonces Odín va a un lago, al lago de la sabiduría, y bebe un poco del agua, y ya tiene inteligencia. Pero cuando se está yendo, el lago le dice, ¿no? En mitología, pues, ¿no? El lago le dice que a Odín que le deje algo a cambio, ¿no? Le estoy dando sabiduría, dijo el lago, y tienes que dejarme algo a cambio. Y Odín dijo, ya te dejo un ojo, tengo dos. Se sacó un ojo y se lo da al lago, queda tuerto. Muy bien. Su hijo Thor, ¿no? Ahí está el famoso Thor. Y también está Loki, ¿no? Loki. Bueno, los vikingos, o normandos, o escandinavos, ellos pensaban que el mundo era como un árbol. Mira qué curiosa forma de entender las cosas. El árbol Irminsul, ¿no? Que era el árbol, el mundo. Y que los humanos, los vikingos, los humanos, vivían en la Tierra Media, acá, el Midgard, la Tierra Media. Y que los dioses, ¿no? Los dioses, o ases, ellos le decían a los dioses ases, Odín, Thor, Loki, ellos vivían en la parte alta, en Asgard, en la parte alta, el mundo de los dioses, ¿no? El arco iris unía los diferentes mundos. Y abajo, el infierno, era Hel, ¿no? Hel. Y la que presidía el infierno era pues la hija de Loki, que en la mitología se dice que la mitad de ella estaba con vida
hasta el ombligo, y del ombligo para abajo estabas muerta, ¿no? Hel, la hija de Loki. Bueno, eso es su mitología, ¿no? De esta gente. Ahí está, claro que sí. Alessandro me pone acá en el chat, profe, es el estereotipo de todo castillo. Claro, ahí vamos a volver con los castillos. Este Lindisfarne no es un castillo, era un convento. Fácil. Dime. ¿De qué país venían los vikingos? Acá está, mira el mapita. Entonces vemos acá Dinamarca, ¿ves? Dinamarca, Suecia, Noruega, básicamente esos países. Mira, Dinamarca, Suecia, Noruega, ¿no? Ahí está. Blancos y blancas, altos, rubios, como les digo, ¿no? Pero más cochinos. Bien, vamos a ver entonces. Dejamos a los vikingos. Los vikingos, como los anteriores, como vimos la sesión anterior con los bárbaros, visigodos, ostrogodos, que todos se volvieron cristianos, católicos, igual le va a pasar a los vikingos. Los vikingos también se volvieron a la larga católicos, porque si bien para ellos se les era fácil saquear una iglesia, un convento, un monasterio, pero ahí tenían a veces experiencias que a ellos los marcaba, que por ejemplo cuando entraba a un convento, ¿no? Entraban pues todos maleados los vikingos, siempre, ¿no? Siempre dando miedo, ¿no? Ese era uno de sus factores, pues, dar miedo, ¿no? Que la gente se asuste y se descoloque. Pero muchas veces cuando entraban a los conventos, muchos curas no se asustaban, ¿no? Ellos amenazaban al cura, te vamos a matar, desgraciado, con insultos y todo, y el cura estaba tranquilo. El cura decía, ya, me van a matar, mátenme, mi destino está asignado por Dios. Si Dios ha determinado que me van a matar, mátenme. Mi alma está a salvo, mi alma se irá al cielo. Yo seguiré viviendo y trascenderé, porque este es mi destino. Dios me ha puesto acá. Pero ustedes, ¿qué será la vida de ustedes? ¿Para qué viven? Entonces, y lo mataban, pues, ¿no? El vikingo igual se asaba, ¡muera! Lo mataba, pero moría el cura, pero esas palabras los descolocaban a los vikingos, porque entonces los vikingos, ellos comenzaban a darse cuenta o a creer, ¿no? Que había una vida en el más allá, que había un propósito para la vida, que había un Dios poderoso, ¿no? Y sobre todo a los vikingos les llamaba la atención que muchos curas no les tenían miedo, pues. Muchos curas no les tenían miedo. Entonces ellos se quedaban sorprendidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que este sujeto no tenga miedo, ¿no? O sea, ¿qué es eso que él cree, que él ha visto que yo no? Eso los descolocaba a los vikingos, ¿no? Que es lo mismo que le pasó también a los visigodos, ostrogodos. Entonces comienzan a tener curiosidad por la religión y finalmente se hacen católicos. Muy bien, así es. Entonces, vamos a ver, avanzamos. ¿Qué es lo que los vikingos van a provocar en toda Europa? Miedo, terror. Entonces, cada vez que los vikingos comenzaban a saquear, muchos campesinos, pescadores, gente común, buscaba protección, pues no, porque si no estos salvajes te van a matar. Y sobre todo los campesinos iban y se refugiaban en los feudos. Los campesinos le pedían a los señores feudales, como los señores feudales eran guerreros y tenían ejércitos, entonces los campesinos les pedían a los señores feudales poder entrar al feudo para que el señor feudal los proteja. Y obviamente el señor feudal les decía a los campesinos, ya, bacán, entren al feudo, pero se van a convertir en mis siervos y a cambio yo los voy a proteger. Y los campesinos aceptaban, ya, listo. Entonces de esa manera muchísimos campesinos se unen, pues, ¿no? al feudalismo y se convierten en siervos. De haber sido campesinos libres, ahora pasan a ser campesinos siervos y dependientes, ¿no? Y de una u otra manera, pues, ya parte del feudo y de una u otra manera dominado, ¿no? Por el señor feudal. Entonces la inseguridad causada por los vikingos hace que se consolide el feudalismo, porque muchos campesinos se convierten en siervos de los señores feudales. Muy bien, entonces ahora sí, dice, bases legales del feudalismo. Este es el rey Carlos el Calvo, el que recibe la zona de Francia en el Tratado de Verdún, ¿no? Cuando se divide el Imperio Carolingio. Tenemos la capitular de Mersen, que obligaba a todos los hombres libres a buscar protección. Hombres libres, no campesinos.
¿Qué significa hombres libres? O sea, aristócratas, nobles, pero que no tienen tierras, ¿no? Pero en la capitular de Mersenne dice que los hombres libres deben buscar protección, o sea, deben ponerse al servicio de un señor feudal, convertirse en caballeros o convertirse en vasallos. Eso es lo que está diciendo la capitular de Mersenne. Todos los hombres libres deben ponerse al servicio de un señor feudal, entrar a lo que es el feudalismo. Y la otra ley, Quircy, la capitular de Quircy, decretó como hereditarios los cargos y feudos, ¿no? Claro, entonces aquellos guerreros que eran dueños de tierras, con la capitular de Quircy ya pueden dejar en herencia a sus hijos, a sus herederos, ¿no? Esas tierras. Y así el feudalismo va consolidándose, ¿no? Fortaleciéndose. Muy bien, entonces ahí tenemos capitular de Mersenne, que obliga a los hombres libres a convertirse en vasallos, y capitular de Quircy declara hereditario los feudos. Recuerda que feudo era la gran propiedad territorial, ¿no? Y el dueño de esas tierras, señor feudal. Características del feudalismo, dice. A nivel, bueno, y vemos acá, mira, vemos un típico feudo, mira, ahí está el castillo, claro que sí, muy bien. Acá tenemos una aldea. Esta es la reserva señorial, o sea, las tierras del señor feudal, nadie las toca, son exclusivamente suyas. Estas tierras llamadas manso son las que el señor feudal les daba a los siervos. Estos mansos eran tierras trabajadas por los siervos. Así es, ¿no? Y como les dije, el castillo estaba en una zona alta, muchas veces rodeada por un foso de agua. Era un castillo de piedra. Uno entraba al castillo, el castillo estaba recontra cochino. Bueno, creo que ya les dije la sesión anterior que la gente, los europeos, ¿no?, de la Edad Media eran muy sucios, muy cochinos. No se bañaban, no se cambiaban de ropa. Ellos mismos decían que se bañaban 2 veces. Adivina, 2 veces qué. No va a ser 2 veces al día, ni a balas. 2 veces a la semana, mira, ve. No, 2 veces al mes tampoco, 2 veces al año. Ellos así decían, 2 veces al año. O sea, ya te imaginarás eso. Todos, eran una sarta de cochinos eran. Entonces no se bañaban, no se cambiaban de ropa, la ropa terminaba destrozándose en ellos para que recién se cambien. Eran bien cochinos y por eso se enfermaban mucho, por el desaseo. Por ejemplo, cuando ellos comían, ¿no?, muchas veces ellos comían en un solo plato. Ellos se servían así una especie de bandeja, ¿no?, y todos comían de esa bandeja, sin lavarse las manos. Podían estar agarrándose el cabello, sacándose los callos del pie, y con esa misma mano metían a la comida donde otros también van a comer. Por eso se enfermaban bastante. Entonces, no se lavaban la mano, estornudaban encima de la comida, ¿ya? Entonces eran bien cochinos, eran bien sucios. No había baño en el castillo, muchachos, no había baño, olvídate. O profe, que cuando uno quiere hacer necesidades, hay una esquinita por ahí, en serio. Entonces era recontra sucio. El castillo estaba lleno de cucarachas, de arañas, de ratas. De vez en cuando la barrían, el castillo barrían cada 2 años, dice, cada 2 años. Es una cochinada de eso. Bueno, y dentro del castillo estaba el torreón del homenaje. El torreón del homenaje es una torre. Ahí es donde vivía el señor feudal y donde hacía sus ceremonias, ¿no? Entonces, dice por acá, características políticas. Desaparición del poder centralizado. Claro, porque nadie obedece. Hay un emperador carolingio al cual nadie obedece, ¿no? Todos los señores feudales hacen lo que quieren. Dice, cada feudo era una unidad independiente, por supuesto, ¿no? Algunos le dicen a eso atomización. Acá está, atomización del poder, ¿no? Atomización, o sea, no hay una autoridad central. Relación feudo-vasallática, ahorita vamos a ver eso. A nivel económico, autarquía. ¿Qué significa? Que el señor feudal buscaba todo lo que necesite, lo buscaba dentro de su feudo.
Si quería soldados, reclutaba campesinos. Si quería de repente comida, de las tierras que trabajaban sus siervos, ¿no? Entonces, si necesitaba dinero, se lo pedía a sus vasallos, a sus caballeros, ¿no? Entonces, todo lo obtenía o trataba de obtener dentro del feudo. No había comercio, porque como era tan violento el feudalismo, no había nadie quien cuide las rutas comerciales, no había comercio. La moneda prácticamente desapareció y la gente otra vez cambiaba producto por producto, o sea, se retrocede prácticamente al trueque. Así es. Dice acá, predominio de la agricultura, claro que sí, claro, a través de los siervos se cultivaban las tierras, sí, predominio de la agricultura. Decadencia del comercio, ausencia de moneda, pues, así es. Y a nivel social, una sociedad estamental, que ahorita vamos a ver, y nobleza guerrera. Sí, los señores feudales eran bien guerreros, constantemente paraban peleando. Por eso es que habían dos prácticas que se hacían. Uno eran los duelos olisas. Los duelos olisas eran pues retos que se hacían entre los señores feudales, torneos también le llaman algunos, ¿no? Donde ellos canalizaban su violencia, su afán de protagonismo, ¿no? Los torneos, que parece que por ahí han puesto alguna imagen de los torneos. En los torneos no era necesario matar al rival, simplemente derrotarlo, ¿no? Por eso es que a veces utilizaban espadas de madera, lanza de madera, porque la idea no era matar al rival en los torneos, en las lisas. Y también la tregua de Dios. La Iglesia Católica en algunos casos castigaba o consideraba pecado pelear tales días de la semana, a veces de jueves a domingo. Decía, no hay que pelear porque vas a poner en peligro tu alma, ¿no? Y como los señores feudales eran bien creyentes, porque eso sí, eran bien creyentes, entonces ya pues no dejaban de pelear de jueves a domingo, ¿no? La tregua de Dios, ¿no? Y la tregua de Dios la Iglesia Católica la daba para que no haya tanta violencia, pues, ¿no? Para contener un poco a estos belicosos señores feudales. Muy bien, seguimos avanzando. Acá está, elementos del feudalismo. Nos ponen otra vez, mira, el castillo. Acá está más al detalle, como yo les decía, rodeada por un foso de agua para evitar los asaltos. Vuelvo a repetirles también que no habían cañones todavía, no había llegado la pólvora a lo que es Europa, todavía no. Entonces, para tomar un castillo era con escalera, y para hacerlo mucho más difícil, por eso lo rodeaban con un foso de agua. Muy bien, ahí está. Este es el torreón del homenaje. Aquí es donde vivía el señor feudal, y el sótano del torreón era una zona de tortura. En el sótano ahí estaban los prisioneros o torturaban a los enemigos. Y en el primer y segundo piso del torreón es donde se hacían las ceremonias, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Así es. Torreón del homenaje, ¿ves? Este es el torreón del homenaje, o macho. No sé si macho le dicen. Bueno, en fin. Ahí está. Muy bien. Y este es un señor feudal, máxima autoridad en el feudo, imparte justicia, da protección, se caracterizó por su belicosidad, es cierto. Muy bien. Ceremonias feudales, ya, mira. Recuerda la capitular de Mersenne, que dice que todos los hombres libres deben pues convertirse en vasallos, ¿no? Así es. ¿Quiénes son los hombres libres? Todos los nobles, los aristócratas que no tienen tierras. Que había un montón de aristócratas, nobles que no tienen tierras. Entonces ellos, como hombres libres, deben ponerse al servicio de un señor feudal. Ojo, hombres libres, no campesinos. No, los campesinos, por ser campesinos, ellos podían convertirse en siervos, pero no ser caballeros. Entonces, el hombre libre, este aristócrata, para que se convierta en vasallo del señor feudal, tenía que pasar por dos ceremonias, que justamente son las que ahí te indico. Primero, la ceremonia del homenaje, en donde este hombre libre que se quiere convertir en vasallo tiene que jurarle fidelidad al señor feudal. Esto se hacía en el torreón del homenaje, en el segundo o tercer piso, ¿no? La sala del homenaje le decían. Entonces, homenaje o petición.
este hombre libre se está convirtiendo en vasallo, toma de las manos al señor feudal y le hacen juramento. En el homenaje, el vasallo o caballero, ¿no?, le dice al señor feudal: desde ahora soy tu hombre y te seré fiel. Así le dice, ¿no? Lo que tú ames yo amaré, lo que tú odies yo odiaré. Así le dice, ¿no? Un poco rarito, ¿no? El juramento del homenaje, pero así era. Y tenía que besarle el anillo al señor feudal, ¿no? Por eso le tomaba la mano y le daba un beso en el anillo. Así era. Muy bien, claro que sí. Esa es la ceremonia del homenaje, ¿ves? Entonces el vasallo le juraba fidelidad al señor feudal. Y luego había una segunda ceremonia, la investidura, que ves acá. ¿Ya? Gerardo me escribe en el chat: profe, ¿será que por la poca higiene en Europa aparecieron diferentes enfermedades? Claro que sí, por supuesto, Gerardo, por supuesto. Y sobre todo la famosa peste bubónica, que aparece a fines de la Edad Media, y que una de las causas de que se dieran los contagios masivos de la peste bubónica era la falta de higiene, el que esta gente era cochina, y no se cambiaba de ropa y creaban pulgas en sus ropas y ahí se transmitía más rápido la peste. Bueno, entonces mira, esta ceremonia, la investidura, en donde el señor feudal, ¿no?, simbólicamente le daba este palito, esta ramita, que significaba que le estaba dando a este vasallo una parte del feudo para que lo administre. Muy bien, una parte del feudo para que lo administre. Entonces esa es la ceremonia de investidura. El señor feudal le da esta ramita, este palito, a veces le daba un poquito de tierra que simbolizaba que el vasallo recibía una parte del feudo en administración, o sea, para que se haga cargo, para que lo administre, no en propiedad, para que lo administre. Muy bien, de esa manera el hombre libre se convertía en vasallo, en caballero. ¿Ya? Así es, muy bien. Y vamos a ver acá las obligaciones, mira, vamos a ver acá las obligaciones. A ver, el vasallo, acá está el vasallo, ojo que el vasallo era un hombre libre, un caballero, ¿ah? Ya, se convierte este hombre libre en vasallo del señor feudal, ya. ¿Eso qué significa? El vasallo tiene que dar auxilio militar, o sea, el vasallo tiene que ser soldado del señor feudal, apoyar al señor feudal en sus guerras. Muy bien, ¿qué más? El vasallo tiene que dar consejo, es cierto, ¿no? Si el señor feudal necesita un consejo, una orientación, el vasallo tiene que darle un consejo. Ayuda económica, el vasallo tiene que dar ayuda económica, por supuesto. Justamente vemos acá dos ceremonias en donde el vasallo podía contribuir económicamente al señor feudal. Por ejemplo, la dote. En la Edad Media, muchachos, en la Edad Media de Europa, cuando una mujer noble se casaba, la mujer tenía que entregarle un dinero o una propiedad al que va a ser su esposo. Eso se llamaba la dote. Mira qué curioso, ¿eh? O sea que en la Edad Media, si tú eres un aristócrata y te casabas, ¿no?, con una dama también de la aristocracia, no solamente ibas a recibir a ella, no, ella tenía que darte algo, tenía que darte dinero o alguna propiedad, algún bien considerado, tenía que darle. Imagínate, salías con la chica y encima con dinero, ¿no? Entonces, eso se llamaba la dote, así se llamaba, ¿no? Ese bien que la mujer tenía que pagarle al que va a ser su esposo. Pues bien, cuando entonces la hija del señor feudal se iba a casar, el vasallo colaboraba con la dote de la hija, con ese bien económico que la hija tiene que dar a su esposo. Ahí viene la colaboración del vasallo. La otra ceremonia donde el vasallo puede dar ayuda económica es el espaldarazo, que lo vemos acá. El espaldarazo es cuando un muchacho se convierte en caballero y solamente puede ser convertido en caballero por otro caballero. Ya está. Y generalmente en un lugar cerca a la Iglesia Católica o a veces dentro de la Iglesia Católica. Claro que sí. Entonces el espaldarazo, como vemos, este caballero, o puede ser el rey, o puede ser el señor feudal, o puede ser un aristócrata, entonces con esta espada, ¿no?, le dice a este muchacho: yo te convierto en caballero, ¿no? Ya está listo. Esa ceremonia se llama el espaldarazo. Y entonces lo convierte en caballero y le tiene que dar una bofetada.
el que lo está convirtiendo caballero al joven, le tiene que dar una voz, ¡pa! Tiene que pegarle, ¿eh? Sí, porque ellos decían que este muchacho que se convierte en caballero eventualmente va a cometer alguna falta, ¿no? Somos seres humanos, eventualmente se va a equivocar o va a cometer una falta. Como ya sabemos que se va a equivocar, entonces le adelantamos el castigo. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Ya está. Ahora, pero justamente, si uno de los hijos del señor feudal se está convirtiendo en caballero en la ceremonia del espaldarazo, el vasallo debe colaborar para que el hijo del señor feudal tenga un caballo, tenga una armadura, tenga una espada. Muy bien, ahí está. Ahí viene la ayuda económica del vasallo, ¿ves? Entonces el vasallo daba auxilio militar, podía ser soldado del señor feudal, consejo y ayuda económica en la dote de la hija del señor feudal o en el espaldarazo cuando el hijo del señor feudal se convierte en caballero. Así era. Y a cambio el señor feudal, ¿qué tiene que darle al vasallo? Ahí está, mira, protección militar, claro. El señor feudal debía proteger y cuidar al vasallo, defensa judicial, sustento, comida. Esas eran entonces las obligaciones del señor feudal para con el vasallo. Muy bien, cuidarlo, alimentarlo, muy bien, defenderlo. Muy bien, entonces ahí están las relaciones feudo-vasalláticas. Ya está listo. Así era, ¿no? Recuerda la capitular de Mersenne que dice: todos los hombres libres tienen que convertirse en vasallos. Estas son las costumbres feudales, ¿no? Tenemos la cetrería, que era este juego con aves rapaces, ahí está, águilas, por ejemplo, ¿no? Se llama la cetrería. Y acá están los torneos o lisas, como vemos ahí está, eran duelos que tenían los caballeros, pero eran juegos, ¿no? Incluso las lanzas que utilizaban eran lanzas de madera. No era para que se maten entre ellos, sino para que se tumben, ¿no? Una prueba de resistencia. Esos eran los torneos o lisas, ¿no? Y era sobre todo para darles un espacio para que estos señores, ¿no?, den rienda suelta un poco a su violencia, porque eran muy belicosos. Torneos o lisas. Muy bien, perfecto. La sociedad estamental, sí, así se entendía la sociedad en la Edad Media. Sociedad estamental. ¿Qué significa estamento? Que naces en un grupo social y ahí naces y ahí mueres en ese grupo social. Que no había mucho ascenso social, no había. Eran grupos cerrados prácticamente. En primer lugar, el clero, que eran los oradores, el clero, todos los integrantes de la Iglesia Católica, curas, monjes, abades, qué sé yo. Ahí están, el clero. En segundo lugar, la nobleza, los bellatores, la nobleza, perfecto, condes, duques, marqueses, señores feudales en general, bellatores. Y en tercer lugar, el estado llano o laboratores, que era el pueblo, campesinos, muy bien, ganaderos, pequeños comerciantes, no sé si es que había, artesanos sobre todo. Muy bien, así es. ¿Ya? Así es, un ratito. Aló, Miss. ¿Qué tal, Miss? Dígame, ¿qué pasó? Claro, Jimmy Laureano, claro. Sí, claro. ¿Qué pasó? Ya, listo. ¿Pero qué día quiere, Miss? Porque acá siempre tengo patas que están, a veces me dicen. El profesor, por ejemplo, ahí está el profesor, mándamelo por WhatsApp y yo lo voy a mensajear para ver si estos patas tienen tiempo. Si es así, de inmediato les comunico a ustedes. Te mando el número. Sí, hoy día mismo, pero más tardecito, porque ahorita estoy en la calle. Regreso a mi casa y te doy novedades. Ya, listo, no se preocupes, Miss. Mándame los días más bien que necesitan. Eso sería bastante. Chévere. Miss, le mandé las preguntas, ¿ah? Todas de eco, con preguntitas, todo chévere. No, por favor, ahí todo, con imágenes, toda la nota, ya. Listo, Miss, listo, no se preocupe. Chévere, acá. Cuídese, un abrazo, chao.
Muy bien, chicos, sigamos. Oye, por acá un inconveniente. Siempre pasan inconvenientes por acá. Bueno, ya. Entonces, hasta ahora por lo menos. Bien, vamos avanzando. Entonces, y por acá nos hablan de los siervos, ¿no? Porque mira, ya hemos hablado del señor feudal, ¿no? Dueño de las tierras, todo, ¿no? Vive el castillo, todo. El señor feudal, muy católico, todo, ¿no? Ya hemos hablado de los vasallos, que eran hombres libres, ¿no? Que se convierten en vasallos, ¿no? En caballeros, ¿no? Al servicio de un señor feudal, las ceremonias, el homenaje y la investidura. Y ahora hablamos un poco de los siervos, ¿no? Los siervos, lastimosamente, era la población más sufrida porque eran los campesinos, ¿no? Y estaban sometidos completamente a la autoridad del señor feudal, al uso y abuso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los siervos tenían que pagar una serie de impuestos. Quizá el más conocido es el peaje. El peaje es el impuesto por el uso de caminos. Hasta ahora existe el peaje, claro que sí. Muy bien. El peaje, claro que sí, por uso de caminos, pero también, por ejemplo, mira, acá está la corvea, que era el trabajo obligatorio que los siervos tenían que hacer a favor del señor feudal, ¿no? Por ejemplo, trabajar en las reservas señoriales, ¿no? Que eran las tierras exclusivas de los señores feudales. Corvia, entonces, trabajo a favor del señor feudal. Las banalidades, que eran impuestos por el uso de... Las banalidades se pagaban por todo por usar objetos, cosas que pertenecían al feudo. Por ejemplo, si voy a utilizar un molino, ¿no? Entonces tengo que pagar una banalidad, porque el molino lo ha construido el señor feudal, y como lo voy a usar, pago una banalidad. O por ejemplo, dice acá, los hornos también. Voy a utilizar un horno, ¿no? Qué sé yo, voy a preparar comida, y también tengo que pagar un impuesto, la banalidad, por todas las cosas que pertenezcan al señor feudal y que yo voy a usar. Sobre todo los molinos de banalidades. La talla era un impuesto variable. La talla era un impuesto que el señor feudal podía cobrar en cualquier momento, sea en dinero, qué sé yo, monedas o en especias, la talla. Y bueno, el más terrible, aunque algunos dicen que no se aplicó mucho, fue la prima noctum, ya la prima noctum o derecho de pernada. Lo voy a apuntar acá en el chat. Prima noctum. Así es, ahí está. O derecho de pernada, ¿ya? La prima noctum o derecho de pernada era cuando el siervo se casaba, ¿ya? Pero la primera noche de bodas, la mujer del siervo la tiene que pasar con el señor feudal. Esa era la prima noctum o derecho de pernada. Entonces el siervo se casaba y la primera noche de boda su mujer la tenía que pasar con el señor feudal, ¿ya? Entonces prima noctum o derecho de pernada. Muchos dicen de que esto no se ejecutaba mucho, de que es un poco exagerado. Dicen también algunos historiadores que el siervo tenía la posibilidad de negociar, ¿no? En vez de que mi mujer pase la noche con el señor feudal, se le podía entregar al señor feudal objetos, qué sé yo, ganado, o por ahí algo, un caballo, qué sé yo, para evitar esto, ¿no? Pero existió la prima noctum o derecho de pernada, ¿no? Que ya es algo ya humillante, ¿no? Que la primera noche de bodas la mujer del siervo la pase con el señor feudal. Muy bien, entonces ahí está. Vamos ahora a las cruzadas. Perfecto. ¿Qué son las expediciones que se hicieron a lo que es Jerusalén, Tierra Santa? ¿Ya? Vamos a ver entonces. Claro que sí. Vamos a ver entonces por acá. Muy bien, a ver. Las cruzadas. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Claro que sí. A ver, entonces, las cruzadas sí, fueron campañas militares. Muy bien. Ahí está, en favor de los señores feudales.
Claro que sí, entonces de esa manera vamos a ver cómo se iniciaron. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces. Ahí está. A ver, vamos a ver entonces. Las cruzadas sí, fueron campañas militares para recuperar Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió acá? Entonces vamos a verlo poco a poco, ¿no? Dice por acá, ¿no? Expediciones religioso-militares organizadas por cristianos para recuperar los lugares sagrados, Tierra Santa, invadida por los turcos selyúcidas musulmanes. 8 cruzadas. Son las guerras que más han durado en la historia. 175 años más o menos. Mira, de 1095 al 1270. ¿Ya? Son las guerras de mayor duración. Enfrentó al cristianismo, con su símbolo la cruz, y a la religión musulmana, con su símbolo la media luna. La cruz contra la media luna. ¿Ya está? Vamos a ver entonces. Dime. Eso que la semana pasada habló. A ver. Árabe, que Dios les habló. Ah, claro, Mahoma. Mahoma, por supuesto, pero Mahoma ya había fallecido, pero recordemos que su religión quedó, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Hasta ahora el Islam es una de las religiones más masivas y más fuertes del mundo, ¿no? Entonces, sí, claro, y justamente vamos a ver que los turcos selyúcidas, los que toman Jerusalén, eran musulmanes, que tenían como símbolo la media luna. ¿Por qué la media luna? Porque recordemos, yo les conté la sesión anterior, cuando Mahoma huye de su ciudad, la Meca, que lo agarraron a piedrones, ¿no? Por querer establecer el monoteísmo, y de noche tuvo que escapar de la Meca hacia Medina, lo que viene a ser la Égira, y que en la oscuridad aparece la media luna y le orienta por dónde debe escapar, de la Meca a Medina, ¿no? Entonces la media luna lo alumbró para que pueda escapar, para que pueda darse la Égira, y por eso el símbolo, ¿no?, de los musulmanes hasta ahora es la media luna. La cruz cristiana contra la media luna islámica. A ver, ¿qué pasó? Mira, tenemos lo siguiente, ¿no? Jerusalén durante mucho tiempo estuvo en manos de los bizantinos, estuvo en manos del Imperio Bizantino durante mucho tiempo. No, y no hay problema porque recordemos que los bizantinos eran cristianos. Bueno, los bizantinos formaron su iglesia, ¿no? Cristiana, griega, ortodoxa, bueno, en fin, no eran católicos, pero eran cristianos. ¿Ya? Entonces hasta ahí normal. Pero también recordemos que que el Imperio Bizantino cada vez era más débil, iba perdiendo territorio. Los turcos selyúcidas son los que le iban quitando territorio a los bizantinos. Y entonces citamos acá la batalla de Manzikert, acá está, porque en esta batalla de Manzikert los turcos selyúcidas derrotan a los bizantinos y se apoderan de Jerusalén. Perfecto. Entonces, claro que sí, se apoderan de Jerusalén. Y entonces, ahí es donde se convocan las cruzadas. El emperador bizantino, y lo vemos acá, bueno, su nombre, ¿no?, Alejo Comneno, él es el que se da cuenta de que los turcos están avanzando muy rápido, que se han apoderado de Jerusalén, y este emperador bizantino pide apoyo a los reinos cristianos, ¿no?, de Europa, pide apoyo. Y entonces el Papa Urbano II es el primero en convocar las cruzadas. El Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, concilio significa que se reúne con bastantes, ¿no?, clérigos importantes de Europa, ¿no?,
en el concilio de Clermont, el Papa Urbano II pide que se dé una cruzada para recuperar Jerusalén, ¿no? Se manda un discurso, el Papa Urbano II, Dios así lo quiere, ¿no? Dios así lo quiere, toma tu arma, ¿no? Vamos a tomar Jerusalén, Dios así lo quiere. Entonces, ¿no? Urbano II convoca la primera cruzada, ¿ya? Entonces, bien, ¿por qué se van a dar las cruzadas? Sobre todo y ante todo, porque la gente era bien religiosa, muy bien, o por lo menos en sus inicios, porque en verdad la gente de Europa era bien cristiana, ya está, tanto los señores feudales como la gente de pueblo, bien cristianos eran. Incluso ellos tenían una serie de, ¿cómo diríamos?, ¿no?, de símbolos que adoraban como parte de la cristiandad. Por ejemplo, ellos por ejemplo, buscaban el Santo Grial. Decían, vamos a buscar el Santo Grial, ¿no? El Santo Grial es la copa en la cual Jesús brindó en la última cena, ¿no? Y ellos buscaban el Santo Grial, buscaban el manto sagrado, ¿no? Que era un manto donde Jesús se limpió su sangre, su sudor, ¿no? El manto sagrado. Buscaban el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era supuestamente una especie de baúl donde habrían estado los 10 mandamientos. Entonces había una serie de símbolos, ¿no?, que ya rayaban en la superstición, ¿no? Pero bueno, también hablaban, por ejemplo, de lo que era la Vera Cruz, o sea, la cruz, la verdadera cruz donde fue crucificado Cristo, la Vera Cruz, ¿no? Entonces supuestamente los bizantinos habían tenido esa Vera Cruz. Entonces así, ¿no?, hay una serie de elementos que ellos eran bien cristianos. Y sí, ellos van a recuperar Jerusalén, porque ellos creen que deben hacerlo. Además que ellos consideraban a Jerusalén la ciudad más sagrada del mundo, y es más, ellos consideraban a Jerusalén el centro del mundo. Entonces van a ir a recuperar Jerusalén. Es cierto que también, o sea, la principal causa es religiosa, van a recuperar Jerusalén. Una segunda causa podría ser económica, porque sobre todo los señores feudales decían, vamos a recuperar Jerusalén y bueno, voy a tener mis tierras ahí también, voy a tener mi feudo ahí cerca a Jerusalén. O sea, recuperar Jerusalén, obviamente, ¿no?, desde el punto de vista cristiano, pero también tener tierra. Claro, la ambición por feudos también va a estar ahí, ¿no? Es una causa económica. Perfecto, entonces ahí está, ¿ves? Causa religiosa, recuperar los lugares sagrados, Tierra Santa, el Santo Sepulcro, porque así le decían a Jerusalén, Tierra Santa, el Santo Sepulcro. Causas económicas, la ambición por tener tierras, feudos, así es. Otra causa económica, el interés de los mercaderes italianos, sí, también, eso lo veremos después. Muy bien, entonces, a ver, Concilio de Clermont, muy bien, ahí está. Acá está el Papa Urbano II. Él convoca la cruzada, ¿no? Dios lo quiere, Deus Bull, ahí está, ¿no? Se prometió penitencia completa a quien emprende esta misión. El rey de Francia, Felipe, no participó. Bueno, vamos entonces. En un primer momento, quien hace caso al llamado del Papa es el pueblo, la gente común y corriente. Una serie de personas, mujeres, niños, ancianos, son los que van a iniciar lo que se llama la fase popular de la primera cruzada. Muy bien, ahí está. Entonces, dirigida por Pedro Amiens, el ermitaño, y Gualterio el pobre, Gualterio sin haber, ¿no? Ahí está. Son una especie de chamanes así de pueblo, ¿no? Los dirigen. Pero obviamente, como esta fase popular, ¿no?, hay gente común y corriente, ¿no?, ancianos, mujeres, ¿no? Cuando llegan ya próximos a lo que es Jerusalén y vienen las tropas turcas, los turcos los masacran. Era gente común y corriente, ¿no? Entonces así, sí, acabó muy mal la fase popular, con toda esa gente dirigida por Pedro Amiens, Gualterio sin haber, totalmente masacrados, muy bien, en ese trayecto a Jerusalén.
Entonces, debido al fracaso de la fase popular, viene la fase señorial de la primera cruzada, dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Sobre todo este de acá, Godofredo de Bouillon, francés. Muy bien. Entonces preparan un ejército, ahora sí son aristócratas, bueno, señores feudales, ¿no? Bien armados, todo, ¿no? Y entonces se van a recuperar Jerusalén, ¿ya? Liderados por Godofredo de Bouillon. Tienen varias batallas, Nicea, Dorilea, Antioquía. Los turcos subestiman esta fase señorial, porque como los turcos habían masacrado a la gente de la fase popular, pensaban que iba a ser más de lo mismo. Y no, ahora también va a venir un montón de gente que no sabe ni pelear. Y ahí se equivocaron, porque en la fase señorial vienen señores feudales que sí sabían guerrear, entonces, y que aprovechan ese descuido de los musulmanes para derrotarlos. Ahora, por ejemplo, en Antioquía es una fortaleza. Antioquía es una fortaleza. Ahí ocurre una anécdota bien curiosa, ¿no? Porque dice que estaban en Antioquía, Godofredo de Bouillon, el líder, ¿no? Estaba ahí descansando, y viene un soldado y le dice, ¿no? a Godofredo, señor Godofredo, ¿no? Que he soñado, ¿no? Que al pie de la fortaleza de Antioquía está la lanza de Longinos. La lanza de Longinos, decía, ¿no? Entonces, la lanza de Longinos era otro objeto que la gente alucinaba, ¿no? Así como el Santo Grial, el Arca de la Alianza, el Manto Sagrado, o la Vera Cruz, ¿no? Entonces, la lanza de Longinos, no sé si alguna vez ustedes han visto, cuando crucifican a Jesús, y hay un romano que con su lanza le pica por el costado a Jesús, le hace una herida. Ya, esa espada con la cual hirieron a Jesús, esa es la lanza de Longinos. Y este soldado decía, pero yo he soñado un mensaje divino, ahí está enterrado la lanza de Longinos, una señal. Entonces, y como esta gente era cristiana, en verdad era cristiana, era así media pandillera también, pero eran cristianos. De Godofredo de Bouillon dice, ya, a ver, vamos a escarbar, pero tú dices que acá has visto, ya hay que escarbar. Y comienzan a escarbar y encuentran una lanza. Pero era normal que iban a encontrar una lanza, es más, seguramente encontraron varias, porque esa zona de Antioquía, históricamente siempre ha habido batallas ahí, bueno, hasta ahora. Entonces, y encontraron una lanza. Oh, no puede ser, no, la gente se loqueaba, bueno, sí, es la lanza de Longinos, es una señal. Y entonces, emocionados, vamos a tomar Jerusalén. Y toman Jerusalén un viernes, así como hoy, un viernes 4 de la tarde, creo que esta hora, casi 5 de la tarde, toman Jerusalén, ¿ya? Y se emocionaron, se recontra emocionaron, porque dijeron, mira, un viernes 4 de la tarde, a esta hora murió Jesús en la cruz. No, así la gente la vivía, ya entraron con todo. Saquearon la ciudad, porque para eso sí no eran tan religiosos, saquearon la ciudad de Jerusalén y ya pues recuperaron Jerusalén. Entonces, en esta fase señorial de la primera cruzada con Godofredo de Bouillon, recuperan Jerusalén. Muy bien, así es. Y mira, van a fundar el reino latino de Jerusalén, ¿no? Acá está el reino latino de Jerusalén. Godofredo de Bouillon, líder de esta fase señorial de la primera cruzada, lo iban a nombrar rey de Jerusalén, pero Godofredo de Bouillon dijo no, yo no puedo ser rey, yo no puedo coronarme con oro, lo que alguna vez Jesús se coronó con espinas, y la gente se emociona, qué bonito habla. Y entonces ya no lo nombraron rey, sino lo nombraron protector de Jerusalén. Muy bien, entonces Godofredo de Bouillon, protector. Y mira, formaron, ¿no?, el Principado de Antioquía, Condado de Trípoli. Un ratito, vamos a ver.
Ya está, chicos. Entonces, se formaron varios reinos. Bueno, el reino de Jerusalén, los demás son condados, principado, condado de Edesa, todos son cristianos. Muy bien, por acá está el imperio bizantino, cada vez menos el imperio bizantino, ¿no? Cada vez retrocedía más el imperio bizantino. Y acá están los turcos selyúcidas. Muy bien, entonces hay que recordar que la fase señorial de la primera cruzada obtiene el objetivo: recuperar Jerusalén. ¿Y por qué te digo hay que acordarnos? Porque en toditita las demás cruzadas ya no se vuelve a realizar eso. Es decir, no se vuelve a recuperar Jerusalén. Solamente en la fase señorial de la primera cruzada se recuperó Jerusalén. En todas las demás fueron fracaso. Y justamente dos cositas. Acá, en el imperio, bueno, entre los turcos, aparece un líder muy interesante, con bastante personalidad. Aparece Saladino, Saladino, ¿ya? Y justamente los turcos con Saladino primero ocupan el condado de Edesa, que lo vemos acá, y precisamente cuando los turcos toman el condado de Edesa se convoca la segunda cruzada. Pero la segunda cruzada fue un fracaso. Y entonces se convoca una tercera cruzada. ¿Por qué? Porque luego de tomar Edesa, los turcos avanzan más y recuperan Jerusalén los turcos. Ahí se convoca la tercera cruzada. Pero la tercera, cuarta, quinta, porque son 8 cruzadas. De la tercera a la octava cruzada, fracaso. No recuperaron Jerusalén. Muy bien. Dice, reinos cristianos, ¿ves? Lógico, después de la primera cruzada. Órdenes de caballería. Acá tengo los caballeros templarios. Los templarios son los más famosos. ¿Ya? Los hospitalarios, ambos luego de la primera cruzada. Y los caballeros teutónicos, que se forman después de la tercera cruzada. La segunda cruzada, como les dije, cuando los turcos toman el condado de Edesa, ¿no? Ya aparece Salahadín, el líder de los turcos, acá lo tenemos, pero fracasa la segunda cruzada, predicada por Bernardo de Claraval. El líder, Luis VII, fue derrotado en Damasco. Y luego Salahadín toma Jerusalén tras la batalla de los Cuernos de Jatín. Ahí está. Y aquí está, ¿no? La tercera cruzada. La tercera cruzada de los reyes aparentemente fue la más espectacular, ¿no? Porque en la tercera cruzada, mira, participa Federico Barbarroja, emperador del Cir, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II Augusto de Francia. Pero en el camino Federico Barbarroja murió y Ricardo y Felipe se pelean y Felipe II Augusto se retira. O sea, al final solamente queda Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León triunfa en la batalla de Acre, pero cuando parecía que Ricardo Corazón de León se enfrentaría a Saladino, no lo hace, porque Ricardo recibe una mala noticia, que mientras él está en Medio Oriente, su hermano Juan está conspirando contra él en Inglaterra. Por eso es que Ricardo prefiere entonces negociar con Saladino, no quiere arriesgar su ejército, negocia con Saladino en lo que es el pacto de Jaffa, en el cual se llega a un arreglo que los turcos sigan en posesión de Jerusalén, pero que permitan el libre acceso a los cristianos a la ciudad. Así es. Y Ricardo Corazón de León retorna a Inglaterra a asegurar su corona de las ambiciones de su hermano. Así es. Entonces ahí está. Saladín y Ricardo llegan a un acuerdo, el pacto de Jaffa, permitir a los cristianos peregrinar a Jerusalén, territorio controlado por los musulmanes. Cuarta cruzada. Bueno, la cuarta cruzada ni siquiera llegó a Jerusalén. La cuarta cruzada al final saqueó Constantinopla. Sí, saqueó Constantinopla. Por eso le dicen comercial. La quinta cruzada, llamada húngara porque fue liderada por Andrés II de Hungría, pero también fue derrotado en Damieta. Así es.
la sexta cruzada, llamada diplomática, a cargo de Federico II, pero que tampoco recuperó Jerusalén, nada que ver. Y luego la séptima y octava cruzada, las últimas, ambas dirigidas por Luis IX el Santo. En la séptima cruzada fue capturado, pagó su rescate Luis IX el Santo, y en la octava cruzada murió en Túnez de peste, murió Luis IX el Santo. Así es. Muy bien, y entonces al fracasar la séptima y octava cruzada ya no se convocan nuevas cruzadas. Muy bien, y vamos a ver acá las consecuencias. Tenemos a ver, primero, obviamente, una crisis en el feudalismo. ¿Por qué? Porque los señores feudales, muchos gastaron dinero, se endeudaban, abandonaban prácticamente su feudo por este propósito de recuperar Jerusalén. Y ni recuperaban Jerusalén y regresaban endeudados, debilitados a sus feudos. Muy bien, entonces una decadencia del feudalismo, claro. Fortalecimiento del poder monárquico, fortalecimiento del poder del papado también. Las consecuencias económicas son interesantes. ¿Por qué? Porque junto con los cruzados siempre iban comerciantes. Y los comerciantes obviamente no van a guerrear. Los comerciantes aprovechaban para entablar negociaciones con comerciantes de Oriente. Y entonces, a raíz de las cruzadas, hay un acercamiento a Oriente y se reactivan rutas comerciales. Bastantes rutas comerciales, comerciantes árabes e italianos son los más beneficiados. Comienzan a llegar una serie de productos de Oriente a Europa, ¿no? Gracias a los árabes, a los italianos, la pólvora, la idea de la imprenta, la numeración arábiga, entre otros. Claro, se reactiva el comercio en el mar Mediterráneo. Así es. Muy bien, entonces, y acá está el cuadro general. Mira, ve, primera cruzada, ¿no? La fase popular con Pedro Amiens, que fue un fracaso, y la fase señorial con Godofredo de Bouillon, que se recuperó Jerusalén, reino latino de Jerusalén. Segunda cruzada, tras la caída de Edesa, líder Luis VII fue derrotado en Damasco. Tercera cruzada, la de los reyes, la más espectacular, Federico Barbarroja, que murió, Felipe II Augusto, que se fue, y Ricardo Corazón de León, que negoció con Saladino, pacto de Jaffa, ¿no? Negoció con Saladino el libre ingreso de los cristianos. Cuarta cruzada, saqueó Constantinopla. Quinta cruzada, dirigida por Andrés II de Hungría. Sexta cruzada, diplomática. Séptima y octava cruzada, dirigido por Luis IX el Santo, y Luis IX muere en Túnez durante la octava cruzada. Ahí está entonces un poco el esquema general. Ajá, nos ponen preguntitas. A ver, muchachos, por favor, ya hemos hablado bastante, hemos explicado. Ahora, por favor, quiero que lean y pongan sus claves, ¿ya? A ver, lean y pongan sus claves, chicos, ¿ya? Así es, claro, por favor. Aquí estamos. Muy bien, pongan sus claves, chicos. Mira que hemos avanzado, ¿ah? Ahí está, a ver, pongan sus claves. No importa que nos equivoquemos, chicos, estamos para equivocarnos y para corregir, lógico.
Bien, vamos a ver entonces, chicos. A ver, dice la pregunta 1, dice así: la ceremonia del homenaje durante el feudalismo consistió. Recuerda que el homenaje es cuando el vasallo le juraba fidelidad, pues, ¿no? Al señor feudal, ¿no? Desde ahora seré su hombre y le seré fiel, le decía, ¿no? Todo lo que usted ame yo amaré, todo lo que usted odie yo odiaré, así, ¿no? Así le decía. Muy bien, entonces, juramento de fidelidad del vasallo. 1, besito. 2, vamos a ver, dice la 2. Característica que no corresponde al feudalismo. Característica que no corresponde al feudalismo. Muy bien. A ver, autarquía sí, trabajo asalariado. Recuerda que los siervos no recibían sueldo, sino recibían la protección y asistencia del señor feudal. 2, casa. Siguiente, 3, dice: el trabajo gratuito realizado por el siervo en las tierras del señor feudal se denominó corbia. La corbia era el trabajo a favor del señor feudal. 3 dedos. 4. Durante la Alta Edad Media, la actividad económica que se vio limitada por la inseguridad y la falta de autoridad fue el comercio. No había seguridad, el uso de monedas prácticamente desaparece. 4, besitos. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 1 beso, 2 casa, 3 dedos, 4 beso. Así es. Vamos con la segunda columna. 5. Institución que durante el medioevo se le llamaba la señora feudal. La Iglesia Católica, acuérdate, porque también tenía tierras. 5 beso. 5 beso. 6. Régimen político social, consecuencia directa de la división del Imperio Carolingio en el siglo IX. Consecuencia directa de la división del Imperio Carolingio. Claro que sí. El feudalismo. 6 dedos. 6 deditos. Siguiente, 7. Durante el feudalismo, el clero adquirió extensas tierras donde asumieron la economía y costumbres feudales. ¿Cómo se denominó a esta posesión territorial? Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, el clero, las tierras que le dieron a la Iglesia Católica en Italia se van a llamar estados pontificios. 7 casas. Estados pontificios. Esas son las tierras de la Iglesia Católica. Y dice: mecanismo de explotación feudal que consiste en que el siervo de la gleba entregue la primera cosecha. Ya, el diezmo, el 10% de la cosecha a la Iglesia Católica. 8 agüita. 8 agüitas. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Perdón, la segunda columna. 5 beso, 6 dedo, 7 casa y 8 agüita. Muy bien. Vamos con el segundo bloque. A ver, vamos con el segundo bloque. Perfecto. Ahí está. Vamos con el segundo bloque, ¿sí? A ver, pongan sus claves, muchachos. Pongan sus claves. Pongan sus claves, chicos. Pongan sus claves.
Ya chicos, a ver, entonces, vamos a ver. Dice la pregunta 9, la causa económica de las cruzadas durante la Alta Edad Media, desarrollada a partir del siglo XI es, ya, recuperar el Santo Sepulcro, ¿verdad? 9 casa. Muy bien, ahí está. 10. Sumo pontífice que convocó las cruzadas, Urbano II, en el concilio de Clermont. 10 agüita. 10 agüita. 11. El Papa Urbano II convocó la primera cruzada en el concilio de Clermont. 11 beso. 11 beso. 12. Personaje que dirigió la cruzada popular. Muy bien. Pedro Amiens y Gualterio sin haber. 12 dedo. ¿Cómo queda entonces? Mira la primera columna. 9 casa, 10 agüita, 11 beso y 12 dedo. Vamos entonces ahora con la segunda columna. 13. Personaje que lideró la cruzada señorial, Godofredo de Bouillon, que luego fue nombrado protector de Jerusalén. 13 casa. 14. Dirigieron respectivamente la segunda y tercera cruzada. Luis VII y Ricardo Corazón de León. 14 casa. 15. Cruzada donde los cristianos se ven obligados a negociar con el islámico Saladino. La tercera cruzada, la cruzada de los reyes. 15 beso. 16. Dice, entre los siglos XI y XIII se desarrollaron las cruzadas. La cuarta fue llamada, es la cruzada comercial, y la quinta húngara. 16 casa. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 13 casa, 14 casa, 15 beso y 16 casa. Muy bien, vamos avanzando entonces. Renacimiento urbano y comercial, siglo XI al XIV. A ver, vamos a ver entonces por acá. Mira, cómo se reactiva el comercio, cómo se reactiva, ¿no? De una u otra manera, pues, la vida comercial, ¿no? Las ciudades en Europa. Va a haber una serie de factores, muy bien. Uno de ellos es el crecimiento de la población. Y la población va a crecer porque hay mejoras en la agricultura. Entonces hay bastantes mejoras que posibilitan mejores cosechas, una mayor cantidad de alimento, y la población entonces aumenta. Por ejemplo, que se adecúan nuevas zonas de cultivo, se roturan campos, a eso se llama, cuando se habilitan nuevas tierras de cultivo, se llama roturar. Zonas de bosques, pantanos, van a ser entonces roturadas y convertidas en zonas de cultivo, en chacras. También nuevas técnicas de cultivo, por ejemplo la rotación trienal de cultivos, o sea que una chacra era dividida en 3 y siempre un tercio de la chacra se dejaba descansar para que la tierra pues adquiriera nuevos nutrientes. Entonces la rotación trienal del cultivo, siempre dejando un espacio descansar a la chacra. Así es, muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, el uso del caballo, sobre todo para las zonas medias pantanosas. El caballo, como tiene patas largas, entonces puede tener mejor movilidad que los bueyes en las zonas pantanosas. Entonces se utiliza el caballo, incluso se pone la famosa collera para que pueda movilizar mejor el arado en esas zonas pantanosas. Muy bien, el arado de vertedera también, el uso de la herradura también para el caballo, para que tenga una mejor movilidad. Y bueno, entonces las ciudades van a reaparecer, así es, y en las ciudades aparece un nuevo grupo social,
la burguesía. La burguesía van a ser los comerciantes y artesanos que se van a beneficiar de este renacimiento comercial, de este renacimiento de las ciudades. Vemos que las ciudades también eran fortificadas, y sí, las ciudades también eran bien sucias, muy bien, pero repito que ahí van a estar la burguesía, ¿no? Muy bien. Vemos acá una ciudad medieval, mira, ve, la ciudad de Carcassona, en Francia, ahí está, perfecto. El alcalde, como, bueno, en Alemania sobre todo, las ciudades van a ser llamadas burgos, y los alcaldes burgomaestres, así es. Bueno, acá vemos una imagen del llamado buen gobierno en Italia. Aparecen dos grandes zonas comerciales, la Liga Lombarda en el norte de Italia, teniendo como puertos principales Génova y Venecia. La Liga Lombarda, el norte de Italia, se beneficiaba del comercio con Oriente. A Génova y Venecia llegaban muchos productos de Oriente, las especias, seda, la pólvora, muy bien, inventos como la numeración arábiga. Entonces llegaba bastantes productos de Oriente, perfumes, a Génova y Venecia, para beneficio de esta Liga Lombarda del norte de Italia. Y luego también había una liga, la llamada Hansa o Liga Teutónica en Alemania, que era un grupo de ciudades que comercializaba productos de primera necesidad, carne, trigo, madera también, entonces cereales, ¿no? Entonces, ese era en Alemania, tenía como capital Lübeck, muy bien. Acá justamente vemos la burguesía, como yo les decía, comerciantes, muy bien, artesanos, que se benefician con este renacimiento del comercio y de las ciudades. Los artesanos, por ejemplo, se agrupaban en gremios o corporaciones, ¿no? Por ejemplo, el gremio de carpinteros, el gremio de zapateros, por ejemplo, ¿no? El gremio de los que hacían telas, de sastres, claro que sí. Y en estas corporaciones había una jerarquía. Ahí está la jerarquía. Los maestros, que eran dueños de talleres, los oficiales, que ya tenían cierta experiencia, y los aprendices, que no cobraban, porque recién estaban aprendiendo el oficio. Ahí están los artesanos. El resurgimiento urbano. Muy bien, así es. Importante entonces, ahí están los burgos, y obviamente la gente que vivía. Los burgos eran llamados las ciudades, sobre todo en la zona de Alemania, eran llamados burgos, ¿no? Y la gente que vivía ahí, burgueses. Pero en general la burguesía eran comerciantes, artesanos, banqueros que también habían, así es. Acá vemos las cartas o fueros. Los cartas o fueros eran documentos dados por los reyes o por los señores feudales, otorgándoles autonomía a las ciudades. Muy bien, sí. Los señores feudales muchas veces necesitaban dinero, y justamente los artesanos, ¿no? Los comerciantes, los burgueses, le daban dinero a los señores feudales, pero a cambio que se les extienda esta carta o fuero, que era la posibilidad de que las ciudades tengan cierta autonomía, ¿no? De que el señor feudal ya no intervenga en el gobierno de la ciudad. Entonces, de esa manera, las cartas o fueros garantizaban una autonomía de las ciudades, de los reyes, pero sobre todo de los señores feudales. Ahí está. Justamente, ¿no? Jerarquización de los artesanos. Ahí está el maestro, dueño de un taller, claro que sí. El oficial era un obrero que ya tenía cierta experiencia, y el aprendiz, que no cobraba porque estaba aprendiendo el oficio, como les digo, ¿no? Los gremios eran asociaciones o corporaciones de gente del mismo oficio. Gremio de zapateros, gremio de lo que son estos sastres. ¿Y para qué servían los gremios? Para controlar la calidad y el precio de los productos. Ajá, la calidad y el precio de los productos. Así es. Muy bien, entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cómo un oficial podía llegar a ser maestro? Porque el oficial tenía que ser la famosa obra maestra. La famosa obra maestra. Muy bien. Claro que sí. Entonces, de esa manera, ¿no? Al hacer la obra maestra, entonces ya podía adquirir el rango de maestro. Y justamente, ¿no? Acá está la Liga Lombarda, este es el norte de Italia,
y como yo les había comentado, en el norte de Italia, la Liga Lombarda, a través de los puertos de Venecia y Génova, recepcionaban los productos de Oriente. Productos lujosos, ¿no? Perfumes, colonias, especias, canela, clavo de olor, nuez moscada, productos caros. Y también llega por ahí la numeración arábiga, o bueno, de la India, ¿no? Con la novedad del cero, que poco a poco se fue estableciendo, ¿no? Entonces, de esa manera. Claro que sí. Y esta es la liga hanseática, liga alemana, que les comentaba. Lübeck era la principal ciudad, de esta liga hanseática, y ahí se traficaba básicamente productos de primera necesidad: carne, madera, trigo, cereales, pescado también, ¿no? Entonces ahí es. Esta es la Liga o Hansa Teutónica. Varias ciudades, ¿no? Danzig, Riga, Novgorod, Hamburgo, pero la principal era Lübeck. Muy bien, así es. Perfecto. Bien, chicos, vamos a acabar aquí, Historia Universal. Vamos a hacer una pausa, unos 5 minutos, y de ahí retomamos ya con el curso de Cívica. Muy bien. Bien, muchachos, vamos entonces a quedar aquí. Perfecto. Y de ahí unos 5 minutitos